Buenas tardes. Es un gusto estar en este quinto Congreso de Pacientes. Como quien no quiere la cosa, es la quinta edición de un encuentro juntos, Panlar y los pacientes. Asopan, Panlar, Panlar, Asopan. Señal de que la tarea empezaba a cuajar y que cada vez tenemos más el desafío de seguir creciendo. Ahora quiero hablarles de artritis indiferenciada. Es uno de los desafíos diagnósticos que tenemos siempre en la reumatología, la cual no es una ciencia muy fácil de manejar y que precisa arte, parte, experiencia. Eh, Siempre, si no haces el bien, por lo menos no hagas daño, o haz lo mejor posible. Ya es esto es milenario, como lo dice Hipócrates. Siempre es usar lo menos malo para el otro, es ser sensible, es ser empático. Ese es el camino que a veces seguimos y que a veces queremos llegar. Por ahí vamos. Recordemos que la mitad de los pacientes con artritis reumatoidea está no bien diagnosticado. Dato Panlar. Realmente en la mitad de nuestros pacientes hay un error o es una forma de artritis diferente a la que se pensó. Bueno, la artritis diferenciada también es una de las causas que a veces nos hace apurar para un lado o para el otro y hacer un diagnóstico no certero. La naturaleza no revela siempre los conocimientos al primer esfuerzo. ¿Ven? Acá abajo, las manos de una artritis evolucionada, con nódulos, con deviación en Coupe de Van, con la deformación. Aquí ya no, ya la historia está jugada. Aquí es raro no hacer el diagnóstico. Ese es el diagnóstico de antaño. Pero a veces en la primera consulta, superior izquierda, vemos una persona que empieza a tener un toque articular. Nosotros nos usamos mucho los criterios diagnósticos y cuando el paciente entra en los criterios diagnósticos, los más utilizados últimamente, ACR, EULAR 2010, y si cumple con los criterios, articulación grande, 2 o 10 articulaciones, 1 o 3 pequeñas, más de 10 articulaciones, RATs anti-CCP negativo o positivo, velocidad alta o normal, más de 6 semanas de evolución, estos puntajes muchas veces nos pueden llegar y decir, estamos ante el comienzo de una artritis reumatoidea, por ejemplo, como lo dice el criterio de estos que estamos utilizando. Pero otras veces tenemos dudas. Y para apoyar nuestro diagnóstico, muchas veces tenemos la ecografía, que es predictiva, que muchas veces, tanto como la resonancia, pero básicamente la ecografía o a veces la tomografía, han demostrado sensibilidad más que la radiografía para detectar las erosiones, las tan temidas erosiones que muchas veces nos llevan a destruir articulaciones. Entonces, muchas veces nos auxiliamos después de la imagen para hacer un diagnóstico más certero. Otra vez el laboratorio, como antes dije, el anti-CCP, nos puede marcar la sensibilidad de casi un 90%, 94% que estamos ante una artritis, o el factor reumatoideo, o los marcadores de inflamación, como ya antes dijimos. Bueno, otra vez tenemos la clínica. Otra vez no cumplen con nuestros criterios, la radiología no es lo que pensamos, la ecografía es indiferente, pero el paciente tiene una inflamación. Y es aquí que entramos con el término que queremos hablar un poco, artritis indiferenciada. Se denominan a los pacientes que tienen una artritis, pero que aún no pueden clasificarse dentro de un diagnóstico específico, de acuerdo con los criterios de clasificación de EULAR o del Colegio Americano de Reumatología. Es lo que nos sucede con la artritis reciente comienzo, la que puede evolucionar hacia una artritis constituida o ser otra enfermedad articular, que puede ser una enfermedad autoinmune, lupus, sclerodermia, o resolverse también espontáneamente o persistir en forma indiferenciada durante largo tiempo. Esto es lo que a veces se juega en esas primeras 3 semanas, 6 semanas, sobre todo donde hoy abogamos por una acción temprana, por una evaluación precoz, pero ténganlo en cuenta, porque a veces no es fácil de concluir y tenemos que ser muy ávidos y certeros y, como dijimos al principio, hacer el menor daño posible, pero algo siempre hay que hacer. ¿Cuánto tiempo hay que esperar ante una respuesta no clínica adecuada? Hoy básicamente usamos el término de 3 meses, suficiente en la mayoría de los estudios para ver hacia dónde derivamos, para ver si una medicación hizo efecto. Y más o menos cuando, por ejemplo, venían los anti-TNF que ya tienen un tiempo, demoran casi 3 meses para decir tengo una respuesta clínica sostenida. El seguimiento de 3 meses o 12 semanas es un seguimiento interesante que muchas veces pautamos en nuestros pacientes para tener un seguimiento bastante estrecho, sobre todo cuando la accesibilidad al reumatólogo no es la que uno quisiera. Lo ideal es tenerlos toda la semana, pero eso es una utopía y estamos lejos de eso.
¿Cómo se presenta la artritis indiferenciada? ¿Qué características tiene? A menudo se inicia en forma más aguda que la artritis reumatoide, es más fuerte la presentación, menos tiempo de prodromos. El número de articulaciones afectadas últimamente es menor que en la artritis, es una oligoartritis, una artritis pausosintomática. También hay un menor deterioro de las articulaciones de manos y menor afectación articular simétrica. Son más bien asimétricas. También tiene una rigidez articular matutina mucho menor, menos, no llega a ser la de 30, 35, 10 minutos. Es una articulación pausisintomática. La incapacidad evaluada mediante los factores de medición como el HAQ o la fuerza de tensión suele ser menor, no tiene la fuerza que tiene la artritis reumatoidea. Lo mismo que los mecanismos de respuesta de fase aguda no son tan contundentes, puede ser parecida o inferior a la respuesta observada en la artritis reumatoidea. Los pacientes con artritis indiferenciada persistente generalmente tienen mejor pronóstico que la de la artritis reumatoide, porque es una artritis más mild, más leve. Por lo general no presenta una enfermedad erosiva, a eso me refería, y tienen menos articulaciones afectadas, como ya lo dijimos, y radiológicamente evolucionan menos a la erosión. El 13 al 15%, al 54% de nuestros pacientes entran en remisión, o sea que esas artritis algunas se agotan en el tiempo y no siguen, pero hay otras 27 al 50% evoluciona hacia otra forma de artritis reumatoidea o otra enfermedad articular inflamatoria. Y algún porcentaje que va según las estadísticas, entre el 19 y el 58%, mantiene esa actividad persistente, enfermedad no agresiva, pero articular, continuando siempre siendo una artritis indiferenciada. Como ven, la evolución es básicamente hacia una forma inicial de artritis, un prodromo de otra forma, pero hay un porcentaje que se autolimita o queda como indiferenciada. No todas evolucionan. De ahí donde hay que tener arte y parte y buscar, como dijimos al principio, qué es lo menos malo para nuestro paciente. Nuestro objetivo siempre es lograr la remisión del factor inflamatorio. Nuestro objetivo siempre es evitar la destrucción. Nuestro objetivo siempre va a estar en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sin lugar a dudas. Ese es el objetivo del reumatólogo, encontrar un paciente con cero actividad inflamatoria. Esta tabla de Van der Heyden se usa en algunos casos para darle puntuación a las artritis indiferenciadas y de esa manera saber qué tipo de pronóstico hacemos, hacia dónde va nuestra artritis, qué es lo que tenemos que hacer con ella y qué conducta adoptar. ¿Seremos fuertemente remisivos o no? Y esta es de acuerdo a la edad, sexo, de acuerdo al número de articulaciones, de acuerdo a la evaluación de la rigidez articular, dijimos que eran más suaves, de acuerdo al número de articulaciones dolorosas tumefactas, de acuerdo al valor de los marcadores reactantes fase aguda, si tiene factor reumatoide o no, las punteamos y si tienen un número alto de puntuación, son, según la escala de Van der Heyden, seríamos factible de tener otra forma de artritis y que sería evolutivamente. En ese caso tendríamos que tener una acción más contundente hacia la remisión y en otro caso tendríamos que tener una acción siempre remisiva pero no tan fuerte. Y aquí es un poco ante un paciente sin riesgo aparente de artritis persistente, no tiene factores predictivos según las escalas, la puntuación de Van den Heyden es menor de 6, tiene unas puntuaciones bajas. A este paciente únicamente le haríamos AINES o glucocorticoides orales a dosis baja, puesto que probablemente la artritis remitiera espontáneamente y haríamos un seguimiento evolutivo. ¿Cuánto tiempo esperar? No más de 3 semanas, no más de 3 meses, no más de 12 semanas. Si el paciente se agota, bien, pero si el paciente persiste, entraríamos a un paciente con riesgo articular. Si vemos el riesgo de un paciente sobre una artritis persistente o erosiva, con muchos factores del factor de Van der Heyden, puntuaciones y una evolución más o menos menor a 12 semanas, un antiinflamatorio, pero enseguida empezar con un FAME, básicamente el metrotexate, y más glucocorticoides a dosis baja. Mantener la evolución y de acuerdo a la evolución, si mejora, se controla y se va siguiendo la evolución, pues ya empezamos con FAME. Ese es el mensaje, de tener una opción de un paciente con chances de erosión articular, empezar con un remisivo y empezar con un factor FAME, fármaco modificador de enfermedad. Entonces, hoy día no es correcta la estrategia de esperar y ver en las artritis indiferenciadas y en otras. Únicamente antiinflamatorio es una opción muy rara, prácticamente no es una opción. Esteroideos salvo que tengas un número muy claro y que te queden
hartas dudas de que es una enfermedad de bajo ruido, pero básicamente la acción es la constante hoy día. Controlarla en forma periódica, buscando la evolución y siendo insistente en lograr la remisión articular, lo que pasa en cualquier forma de actividad inflamatoria. Recomendar, según Euler, es recomendable administrar el tratamiento con FAME tan pronto como sea posible, lograr la supresión articular, sobre todo en los pacientes que hay riesgo ni que hablar. Entonces, siempre buscar el diagnóstico. Recordar que un 70% de nuestras artritis indiferenciadas evolucionaron a una forma de artritis sistematizada. Hay un 30% que se mantiene persistentemente con forma indiferenciada e inclusive alguno de ese 70% va a la remisión. Pero ante la duda, yo no dudo en hacer tratamientos con FAME y buscar la remisión absoluta. El diagnóstico de artritis tiene patrones clínicos y de laboratorios que, si bien en un algoritmo permiten llegar casi siempre al diagnóstico, a veces nos quedan dudas. Y ante la duda, evaluar la capacidad de erosiva o no de esa artritis, y ante la mínima duda de que tenga erosión, ser ejecutivo. Reumatología, tener presente que la amplia gama de entidades puede mimetizarse entre sí, generando confusiones. Los diagnósticos diferenciales hay que tenerlos en cuenta. Si no es artritis, ¿qué otra cosa? Neoplásicos, paraneoplásicos. Mantener controles oportunos no más de 90 días permiten tener una mejor evolución, siempre buscando la remisión y el periodo intercrítico, valorarlo muy bien en cada paciente. Como dije, es importante descartar otros orígenes ante la duda. Educación tanto de los profesionales, médico general para sensibilizarlos, para hacer el diagnóstico precoz, el reumatólogo que esté altamente entrenado, las clínicas de captación y de diagnóstico de excelencia en artritis, buscando ser lo más concreto posible. También es la socialización de la medicina para que 4 cabezas piensen más que 2. Buscar el mejor pronóstico a los pacientes y el buscar la mejor remisión posible. Y ante el diagnóstico de la artritis, iniciar el tratamiento remisivo precozmente. Básicamente quise decir que son entidades no fáciles de diagnosticar, no sé si logré el mensaje, que hay que ser activo en el diagnóstico, en los diagnósticos diferenciales y evitar la remisión, que es nuestro gran cuco, y evitar la destrucción articular, tenerlos presentes. Como siempre, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Cuando hablamos de artritis, hay una sola puerto: remitir la enfermedad inflamatoria, remitir la deformación, mejorar la calidad y capacidad funcional de nuestros pacientes. Ese es al puerto al que me dirijo, no importa el viento de donde venga. La remisión es mi constante. Y ahora quiero volver a invitarlos para el Congreso de Río de Janeiro, que va a ser pasado, que estamos iniciando en Miami, que es una forma virtual, donde creo que vamos a hacer plenamente un congreso presencial. Creo que vamos a dejar la virtualidad. Ojalá lo podamos concretar. Y como dice en portugués, voltando donde todo comenzó. El primer congreso, el primer encuentro de la reumatología americana fue en Río de Janeiro, y en Río nos estaremos encontrando. Estamos contestando las preguntas luego, y que al final del congreso tendremos un mensaje y con algunas propuestas que esperemos que sean de vuestro interés. Gracias por escucharme. Buenas tardes.